Luz Adriana Neira wipes away tears and fears for a living. In Colombia, she is most known for the foundation she started 23 years ago, Dr. Clown. Her job is to visit 32,000 children a year in hospitals, some terminally ill, others going through tough surgeries, but no illness is too great. Luz Adriana is always able to lift sagging spirits. But when COVID-19 came into the picture, even this clown was having a hard time smiling. Yo entré en pánico. Duré una semana como en shock. Yo me acuerdo que mi hija me hizo una pregunta de 4 años, me dijo, mamá, ¿el COVID es malo? Y yo digo, oh my God. Entonces la senté y le dije, no, amor, no es malo. El COVID es. Lo importante es que nos cuidemos. Pero él no es malo ni es bueno. Él existe y ya. Y ella se queda mirando hacia afuera y me dice, pero yo no lo veo. Entonces le digo, mira, que es como tus historias mágicas. Es como un villano que está allá afuera al acecho y nos toca estar aquí adentro cuidándonos. Además es invisible. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. The invisible enemy first arrived in Colombia on March 6, 2020. A 19-year-old female student who arrived from Italy had COVID-19, and in a matter of days it spread. On March 19th, Colombia's capital began a 4-day isolation drill. Para que la expansión no sea exponencial. Early on, President Iván Duque brought in a panel of experts on health to assess the risks. Era un ambiente tenso porque habíamos hecho unas proyecciones basadas en unos cálculos que mostraban o sugerían una alta mortalidad de personas en Colombia. Recuerdo que en ese momento estábamos hablando casi de 1,5 millones de muertos en el primer año y muchas personas contagiadas, y evidentemente veíamos improbable que el sistema de salud y en particular los hospitales tuviéramos la capacidad de afrontar esa situación. Doctor José Ignacio Zapata, director del Instituto Roosevelt Teletón. Among the medical team advising the president was Dr. José Ignacio Zapata Sánchez. El presidente nos preguntó uno a uno, ¿usted qué opinaba? Yo fui uno de los que estuvo a favor de cerrar ya todo el país porque creíamos que teníamos que ganar tiempo, y ganar tiempo precisamente para adecuar a los hospitales, aumentar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, conseguir más elementos de protección personal, medicamentos, establecer protocolos de manejo, de cuidado. Muchas gracias, doctor Zapata. Doctor Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe. On March 24th, a full lockdown was decreed by the Colombian government. The country closed its land, air, and sea borders. No flights in, no flight out. For the next 5 months and a half, Colombia was shut down, one of the longest quarantines in the world. Everyone had to stay home. Only one person per household could go out for groceries and medicine. Caregivers could help the elderly or disabled. Otherwise, city residents faced reprimands and fines for violating quarantine. Cierra los ojos un segundo. Ciérralos, ciérralos. Those without formal employment were the first to feel the effects of a shutdown. Street vendors, maids, cleaners, and even artists were left to live off of savings if they had them. Government aid was promised to 3 million low-income families. It came in the form of 3 payments of $40. Porque realmente el artista gana por evento. Entonces te quedas ese trabajo, ¿cómo se dice? No formal en Colombia, que es un 70-60%, y que realmente trajo muchísima hambre. Casi que el COVID no era el problema, sino que van a comer. Neira and her team of clowns were also accustomed to work with more than 8,000 elderly a year, something that was made impossible with COVID-19, as they were part of the at-risk population. Neira says she had no idea when they would be allowed to see patients again. Los médicos y enfermeras nos decían, no se imaginan cuánto los extrañamos. Esta vaina es muy sola, es muy triste, el niño, el personal necesita, pero pues obviamente era imposible. With the lockdown came the need for reinvention. Ahora sí, Carlitos, baja.
less than a month into quarantine, the clowns looked for ways to reach out, even creating a green screen with household items, such as spotlights made with formula milk cans. Que es el mismo espacio que usábamos corriendo y jugando con la gente, a poner un fondo maravilloso que le conecte también y así acortar distancias. Es realmente cuestión de cambiar el punto de vista y abrirse a las posibilidades. Donde sí pueden pagar nuestros trabajos. From their studios and homes, the Dr. Clown Foundation created content to help families, children, patients, and adults who are going through the stress of living in lockdown. Neda says businesses have turned to them to create better work environments, as the strain of operating from home has affected their employees. Hay que estimular el ejercicio, porque el cerebro no tiene sentido del humor. Si te lo dices de verdad o de mentiras, él produce los mismos beneficios. Entonces yo les digo, si estás en la casa lavando la loza, hazlo con la mueca de la risa, porque la mueca de la risa ya genera ese estímulo eléctrico en el sistema límbico, en la glándula pituitaria, y son 16 neurotransmisores. Es vitalidad, energía, dinamismo, oxitocina, o sea, todos esos químicos que hacen que tú te sientas amado, que tú te sientas bien. Many international organizations say a spotlight should be shed on the status of mental health during lockdown. There are even concerns that during COVID-19, another silent pandemic has been brewing, that of intrafamily violence, confinement measures making children and women more vulnerable than ever. Dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces se acaba la paciencia, se acaba el aguante. A las mujeres, a los hombres también, pero sobre todo a las mujeres, les tocó, se iban a trabajar, les tocó quedarse en casa, haciendo el mismo trabajo que haces por fuera, pero virtual, cuidando a los hijos, limpiando, cocinando, pagando cosas. El sueldo a veces no llegó o perdiste el empleo. Entonces uno dice como, ¿resiliencia de dónde? A ver, empieza a las 8. Dr. Zapata is the director of the Bogota-based Roosevelt Institute. He says mental health also becomes an issue for those who are leaving home and facing COVID day after day. At the end of 2020, with the holidays, came a much-needed gift for everyone. Dr. Zapata was finally able to return to his holiday tradition of dressing up as Santa Claus to visit patients. Yo soy muy cercano a los niños y a sus familias. Me hace falta el abrazo con ellos, me hace falta estar cerca. Y eso no es fácil con la pandemia. Eso nos ha golpeado mucho como médicos. The Roosevelt Institute of Bogotá was created in 1942 in the middle of the polio epidemic. It gained notoriety in the region for its work with children. It was also part of the massive vaccination program in Colombia to eradicate polio, bringing its vaccine creator Jonas Edward Salk to Colombia on various occasions. Today, with the pandemic, the Institute created a wing to tend to COVID-19 patients. It is one of 2 hospitals in Bogotá taking in children who test positive with the virus. During the last year, the Colombian government had to invest more than $200 million worth in improving healthcare. For example, the number of intensive care unit beds went from more than 5,300 to 12,000 in all of Colombia. Es un momento complicado porque trabajar en una unidad de cuidado intensivo, digamos como al frente de los pacientes más críticos, obviamente se convierte en un reto tanto para uno, en el sentido de que es una enfermedad nueva, que apenas la estamos descubriendo. Fue obviamente estudiar muchísimo sobre el tema. Constant studying and preparation is what this center is accustomed to, as it specializes in rare diseases in children. But José Luis Junco González, coordinator of the COVID intensive care unit at the Roosevelt Institute, says they had never really faced anything like COVID. Nos vimos abocados a tener que cambiar de jornadas, hacer 12 horas. Yo hago turnos acá en el instituto, entonces hacía 24, 30 horas. Entonces también fue agotador tanto física como emocionalmente. One year into the virus, and Colombia has had more than 2,300,000 confirmed coronavirus cases,
making it the 11th country in the world with the most cases. Luz Adriana contracted COVID-19 in December after a trip outside Bogotá. She says the most unexpected symptom was the emotional effects. Y yo venía muy triste, realmente yo venía triste por un suceso que tuve, venía triste y me enfermé, o sea, a los 3 días de haber llegado empecé a sentir síntomas y fue supremamente duro. A nivel químico, físico, o sea, químico del cuerpo, hay un vacío, una tristeza por mal diagnóstico del médico, contagio a los vecinos, entonces hay un sentido de culpa y es una experiencia dura. One day shy of Colombia marking the 1-year anniversary of COVID's arrival, we accompanied Dr. Clown for a visit to the Roosevelt Clinic. It is her first time back since the pandemic began. To say it is an emotional reunion does not do it justice. La primera vez que volvemos después de un año. Y eso hay que celebrarlo. The clinic and foundation are allowing artists to slowly come back with the adequate biosecurity measures. Neda says preparation also comes beforehand, as she insists on the power of the mind in keeping a healthy body. Y yo siento que esa postura mental también hace que las cosas se den así. Alguien me decía, bueno, yo voy pero tengo miedo. No, no vayas. No puedes salir con miedo a la calle, porque el miedo hace de una vez que las defensas se te bajen. Y necesitas defensas súper altas para que el COVID no se te acerque. Necesitas estar feliz, porque de verdad el grado de felicidad que tengas hace que estés mejor. Hola mamá, buenos días, ¿cómo estás? At the Roosevelt Clinic, there's a sense of duty, passion, and joy for the work being done to help the almost 100,000 children hospitalized here each year. 53-year-old nurse Ruth Espinosa Ocampo is among the 900 medical staff who leave their families during lockdowns to help patients. Siempre pensé que quería ayudar a las personas más vulnerables. Siempre pensé que es una forma de dar lo mejor de uno y que uno vino a cumplir una misión en este mundo y para mí ayudar a las personas es clave. While these doctors have seen plenty of heartache, COVID brought on more challenges. Colombia is the second Latin American country after Brazil with the most contagion, and it has the 3rd highest number of deaths in the region. More than 60,000 Colombians have died because of coronavirus. Duele ver sufrir a las personas, duele que la gente no pueda ver a su familiar cuando fallece, duele que una mamá deje al niño aquí y no lo deje bajo el cuidado y ella siente que tiene miedo y cuando la gente dice área COVID, los usuarios dicen se va a morir. Bueno, pero también cuando ves a la gente saliendo a esa área COVID del instituto es una alegría de ver que se fueron con su familia y se fueron bien, ¿sí? Entonces son esos sentimientos de entre el dolor, la tristeza, el miedo, a pasar a la alegría. Y obviamente para todos los colombianos no ha sido así, pero pues son momentos y uno dice, si nos hemos destacado por algo es porque de esta salimos. For many Colombians, hope comes in the form of vaccines. On February 17th, Colombia began the execution of its plan to vaccinate 35 million of its citizens. The first to be vaccinated are frontline healthcare workers like Espinosa. Entonces cuando colocan la vacuna y cuando yo veía a mis compañeros que también se lo colocaban y esa primera línea colocándose la vacuna y ver la sonrisa, ¿cierto? Porque eso genera, es como si fuera un triunfo, como que tú llegas a una meta y puedes levantar los brazos y decir, ya, aquí está, ¿sí? Aquí hay algo que me llena de valor y me llena de fe y me llena de emoción. Buenos días. Colombia is just now coming off its second peak and is seeing cases go down again slowly. But Dr. Zapata says we should still be on alert as a third peak is expected before the first half of 2021. Pero es un virus que se va a quedar con nosotros. Entonces vamos a necesitar por lo menos un año más para adquirir las defensas suficientes y el nivel de vacunación adecuado para controlar esta enfermedad. Y vendrán otras además. Vendrán otras que es un tema que vamos a tener que aprender como sociedad a empezar a prevenir con antelación este tipo de circunstancias. Looking back at a year of COVID-19, life is different for many Colombians. There are more than 4 million people unemployed in the country. The government is trying to reactivate its economy, which according to statistics had its biggest dip since 1975.
With the year come reflections on what has and hasn't been done. The Minister of Health says he wishes face masks had been made mandatory sooner. Dr. Zapata can't help but reflect on what the pandemic has done for the most vulnerable families. Creo que nos faltó asertividad para cubrir a la población de más bajos recursos y que el impacto sobre la gente más pobre al no haber trabajo hubiera sido menor. Yo creo que nos faltó pensar más en esas dificultades de llevarle comida al hogar de muchas personas. The most valuable lessons may not be how we protect ourselves from the virus, but the personal reflections of what this time in confinement has taught us. En estos días a mí me preguntan con frecuencia que cuándo volveremos a la realidad anterior y yo les digo que ojalá nunca, porque significaría que no aprendimos nada de lo que nos ha enseñado la naturaleza y la humanidad en este último año de pandemia. Pero lo más importante del COVID es que yo me pregunte, cuando todo esto pase, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Cómo salgo yo de esta cuarentena? Gordito, aburrido, feliz, flaco, con unos planteamientos de vida más chéveres, dándome cuenta, yo también siento que todo este COVID llega a tocarte a nivel personal. ¿Quién eres? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te valoras? Porque esto es de cuidarme yo para cuidar al otro, ¿no? Y a veces estamos siempre hacia afuera. Nos tocó cerrar todas las puertas y ventanas para abrirlas de adentro, para conectarte contigo misma, para respirar de una manera distinta, para agradecer, resignificar. Eso siento que me queda. More than 12 months of challenges, and this medical staff is still able to see the positive side. While human contact is more difficult with social distancing, gratitude knows no boundaries and is at the heart of healing and hope. De pronto es un agradecimiento a todas las personas del instituto que han estado muy al pie, a la señora del aseo, esa persona que está ahí limpiando, que también nos da el tinto, que es tan importante. Enfermería, el valor de enfermería es súper grande. O sea, las personas que más contacto están con los pacientes, las que dan su vida también. Entonces, todo el equipo de salud en realidad nos damos para que todo el mundo esté bien, y sé que estar ahí en esta institución es lo que me ha hecho una mejor persona y un mejor profesional. Es solo ese agradecimiento.